De vuelta con Revista Deportiva y ahora entramos en ver ya de manera más detallada lo que fue la gran carrera y vida del legendario Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé, fallecido en el día de ayer a los 82 años, pero hemos buscado refuerzos. Aquí está Joaquín Vázquez, conocedor del fútbol y quien con frecuencia ustedes ven acá hablando de ese tema en Revista Deportiva. Saludos, Joaquín, porque tú también tienes otro invitado. Saludos, saludos futboleros, como siempre, como hablamos siempre, y un día de luto mundial, global, universal, para todo el amante del fútbol por ese fallecimiento, aunque ya entre bastidores intuíamos ese fatal desenlace, porque ya acuérdate, Neftalí, que incluso en el Mundial, que él ayudó, bueno, apoyó a Brasil, estamos hablando de Pelé, pero ya era desde el hospital, desde el hospital judío Albert Einstein de Sao Paulo, de la capital de Brasil, y desgraciadamente pues el fatal desenlace. Él entró en ese hospital el 29 de noviembre y desgraciadamente al mes cumplido, el 29 de diciembre, ayer fallecía O Rei. ¿Por qué le decían O Rei, Neftalí? Pues muy sencillo. Cuando él fue con 17 años campeón del mundo, 1958, ahí vemos imágenes de Pelé recibiendo esa bota de oro honorífica. Él era también miembro de UNICEF y miembro de FIFA, embajador de FIFA internacional. Pues cuando él, repetimos, en el 1958 ganó el Mundial de Suecia, precisamente en Estocolmo, 5-2, con 2 goles de él a los anfitriones, a Suecia, el Paris Match, una de las revistas más importantes de la época, francesa, publicó Le Roi, el rey, o rey en portugués, o es él y rey, lógicamente la misma traducción que en español, el español y el portugués. Y para hablar de su semblanza tenemos a alguien también muy importante, que también lógicamente está de luto, un amigo, muy buen amigo, un dirigente de fútbol y fútbol sala desde Brasil y concretamente muy cerquita de Tres Corazoes, que es la ciudad que lo vio nacer hace 82 años, 23 de octubre de 1940, fue cuando nació en la ciudad de Tres Corazoes, estado de Minas Gerais, en Brasil, Edson Arantes do Nascimento. Así que vamos a dar los buenos días, tenemos una hora menos con respecto a Brasil. Buenos días desde Campanha, Minas Gerais, a muy cerquita, 40 kilómetros de Tres Corazoes, a nuestro amigo Atílio Díaz Fonseca, supervisor y dirigente del mejor club de futsal que hubo en la historia, el Atlético Mineiro, y un hombre que lógicamente también está en tono luctuoso, como me imagino que todo Brasil, y más en esa zona de Minas Gerais, donde nació Edson Arantes do Nascimento Pelé. Muy buenos días, buen día, Atílio. Bom dia, Joaquim, desde o Brasil, um prazer falar com vocês. Dia triste, dia que vai ficar marcado no mundo, porque perdemos o nosso ídolo, o nosso rei Pelé. Muy bien, vamos a hablar, Neftalí, nosotros vamos a hablar en español, un español pausado, y como ustedes ven, Atílio, aunque él habla un poquito español, pues ha preferido, y nosotros también, que hable en portugués. Lógicamente, si hay que hacer alguna traducción la haremos, pero es evidente que lo vamos a entender perfectamente a nuestro invitado Atílio Díaz Fonseca. Atílio, me contabas off the record que ha habido ya una nota del ayuntamiento, la prefectura, como decís vosotros, el ayuntamiento, la alcaldía de Tres Corazoes, para dar 7 días de luto oficial. Sim, a prefeitura de Três Corações, como toda a cidade, todos muito tristes, uma comoção muito grande pela perda do filho ilustre da cidade de Três Corações. Foi decretado ontem o luto oficial na cidade de 7 dias. Em Brasil, o presidente Bolsonaro decretou o luto de 3 dias. E o Brasil todo está em oração, o Brasil todo está muito triste, porque perdemos a nossa grande referência esportiva, que não é só do Brasil, né? Uma referência esportiva mundial, que é o nosso Pelé.
Bueno, Atilio, precisamente eso es lo que íbamos a comentar a continuación. Habíamos hablado también con Neftalí off the record. Todo el mundo coincide, todos, aquí ahora ya sabemos la rivalidad que tiene Brasil con Argentina, sobre todo ahí en Sudamérica y lógicamente en el mundo, y Argentina ahora acaba de ser lógicamente campeona mundial merecidísimamente, yo creo que tú también estás de acuerdo con eso, pero todo el mundo, argentinos, uruguayos, lógicamente toda Europa, toda Norteamérica, porque el soccer se hizo grande por la presencia de Pelé en el Cosmos de New York, pero todo el mundo ve el carisma más allá del fútbol. Vean ahí esa imagen cuando él firmó por Santos, el club de Santos, con solamente 16 años, y luego ya con 17 años ya fue a la selección. ¿Cómo está viviendo en este momento el pueblo brasileño este hecho luctuoso? Olha, Joaquim, apesar do Pelé já ter apresentado a doença há algum tempo, muitos esperavam que ele ainda pudesse lutar contra essa doença e que pudesse ainda estar entre nós por muito tempo. Você falou já no início, ele ficou internado desde o início da Copa, praticamente mais de 20 dias, lutando contra esse câncer de cólon, e pegou a família, todos os brasileiros, de surpresa, porque esperavam que ele ainda pudesse estar entre nós por muitos anos, apesar da doença ser muito grave, mas ele havia feito o tratamento, havia se recuperado boa parte dessa terrível doença, mas ele teve uma inflamação pulmonar, que foi o que fez com que ele fosse internado novamente, e daí não resistiu, não teve mesmo condições de sair do hospital. Mas mesmo assim, durante a Copa, acompanhou os jogos, lógico, torcendo pelo Brasil, mas tão logo o Brasil foi desclassificado, ele nunca escondeu a sua preferência de torcer pelos irmãos argentinos, principalmente pela sua admiração pelo Messi. Então, é um desportista que o mundo inteiro, o mundo todo respeita, reverencia, e ele marcou época no futebol, e hoje o Brasil está de luto, porque perdemos a nossa maior referência esportiva. Bien, Atilio, ya sabemos, ya hemos hablado todos los diarios de hoy aquí, aunque sea un país que no es lógicamente futbolístico como primer deporte, sabes que aquí es el béisbol el que domina y el que predomina en las preferencias deportivas del pueblo dominicano, pero todos los diarios de hoy en sus portadas abren con la información de este fallecimiento de O Rei Pelé. Vamos a decir, para los que se pregunten por qué ese nombre, porque su nombre es Edson Arantes do Nascimento. Edson fue puesto el nombre porque su papá era un ídolo de Tomás Alva Edison, que fue, como todos sabemos, el inventor de la luz, el primero que puso esta luz eléctrica en funcionamiento, y a él le decían Dico en la familia, pero el nombre de Pelé viene, para los que quieran saber esa curiosidad, porque él, como ya de pequeño era muy buen jugador, el equipo contrario, cuando se enfrentaban en los partidos barriales, en los partidos de la escolaridad, digamos, de las escuelas, el equipo contrario no dejaba o no permitía, solo jugaba contra el equipo de Pelé si Pelé solamente jugaba un tiempo como jugador, la primera parte, ahí marcaba 5, 6 y hasta 8 goles, y luego pasaba a la portería, era goleiro, como decís en Brasil, era portero. En esa época, su papá había sido jugador de fútbol, aunque por una lesión tuvo que retirarse, y un coterráneo de su papá, era el portero de la época, el más famoso de la zona, se llamaba Vilé. Finalmente de Vilé le decían Vilé, Vilé, Pilé, él se decía Pilé, y finalmente
acabó en Pelé. Pero vamos a hablar un poquito de su infancia, más que de su tema deportivo, para que la gente sepa. Pelé nació en Tres Corazones, una ciudad muy próxima a donde tú vives, a Campaña. Hemos tenido la ocasión, por ser tú el anfitrión y nuestro cicerone, de conocer toda esa zona. Ouro Preto, famosa también por Tiradentes, el héroe nacional de Brasil, que aquí hay una avenida muy cerquita nuestro, que en homenaje a Joaquín Xavier Tiradentes. Pero hablando un poquito y profundizando, cuéntanos cómo fue su infancia ahí en Tres Corazones y lógicamente que esa ciudad, esa pequeña ciudad de Minas Gerais, está totalmente digamos, marcada para la historia con el nombre de Pelé. Sim, Joaquim. O Pelé nasceu em Três Corações. Seu papai era funcionário da rede ferroviária, né, e era um craque. O pai do Pelé, Dondinho, também jogava futebol no Atlético de Três Corações e era o principal jogador dessa equipe de futebol, né? E o Pelé, aos 3 anos, né, se mudou junto com sua família para Bauru, estado de São Paulo, porque o seu pai foi transferido pela rede ferroviária. Mas o Pelé já deu seus primeiros chutes, né, seu primeiro contato com a bola, ainda muito pequeno, em Três Corações. Chegando em Bauru, o pai dele também jogou futebol lá em Bauru, e ele realmente começou a se destacar quando foi indicado para o Santos, lá chegando com 16 anos de idade e já sendo de cara titular do Santos, né, fazendo inúmeros gols, chamando a atenção dos mais velhos. O Santos já era uma potência, né, com 5, 6 jogadores da seleção brasileira, e aos 17 Pelé já foi para a Copa de 58, né? Chegou lá ainda sem ser o titular, mas já no segundo, terceiro jogo assumiu a posição e foi um dos grandes destaques daquela equipe brasileira que conquistou o seu primeiro título mundial em 1958. Então, o Pelé já desde criança em Três Corações e depois em Bauru, ele já tinha o futebol em suas veias, né, e se destacava por onde quer que passasse. Vamos a contar un poquito el tema humano. Cuéntanos, para todos nuestros telespectadores, ¿cuál fue tu primer contacto con Pelé? Porque tú, al estar muy cercano, al ser vecino de Tres Corazones, tuviste bastante relación. Tú eres un dirigente muy, muy conocido. A nivel mundial eres de los mejores supervisores del mundo del futsal, con el Atlético Mineiro, para mí el mejor club del mundo, con el gran Falcao, Manuel Tobías, en fin, una gran lista de jugadores de futsal muy, muy conocidos y muy famosos en Brasil. Pero cuéntanos, ¿cómo fue tu contacto con Pelé, tu primer contacto, como lógicamente era tu ídolo también, cuando lo conociste? Em 1973 ou 74, a cidade de Três Corações fez uma homenagem ao Rei Pelé, inaugurando numa praça central da cidade um busto, uma estátua em homenagem ao Pelé. E nessa ocasião, a cidade de Três Corações tinha um time de futebol, o Atlético de Três Corações, que disputava o Campeonato Mineiro. Estava entre as 8 maiores equipes do estado de Minas Gerais. E o Pelé foi convidado a vir até Três Corações para fazer essa inauguração. Eu, na época, tinha meus 14 anos e eu fui a Três Corações porque eu tocava numa fanfarra, numa banda de música da minha cidade aqui de Campanha. A nossa banda era conhecida nacionalmente e nós fomos convidados a brilhantar a festa e fazer uma apresentação no estádio Elias Arbex, porque o Pelé fez um jogo de exibição pelo Santos contra o Atlético de Três Corações. Então, eu como menino, como garoto, né, tinha acabado de participar dessa festa, tocando nessa fanfarra
nessa banda da minha cidade, e nós ficamos à beira do gramado, né? Porque o estádio estava todo lotado, nós não tivemos nem condições de estar indo para a arquibancada. E o Pelé atendeu a todos nós com muito carinho, né? Éramos garotos, éramos a maioria adolescentes, e ele abraçou a todos, deu autógrafo. Então, desde aquela época, demonstrando, né, o seu carinho pelas crianças, pelos jovens, e foi uma noite belíssima, onde ele fez o jogo e no dia seguinte ele fez a inauguração desse busto, dessa estátua que está lá em Três Corações, numa das praças da cidade. Bien, vamos a traducir un poquito para que nuestros telespectadores entiendan lo que has dicho. Gramado significa la hierba del estadio. Está diciéndonos Atilio que lógicamente estaba todo lleno a rebosar y que todo el mundo tuvo que, no podía estar en los asientos, en los bancos del estadio, y todo el mundo rodeó ese terreno de juego de Tres Corazones para esa inauguración, y que evidentemente luego, pues, demostrando su cariño y su carisma, sobre todo, por eso también ha sido embajador de UNICEF desde hace muchísimos años y embajador de FIFA para cualquier evento, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Tuvo esa deferencia, lógicamente, en el partido homenaje con el equipo de su pueblo, Atlético de Tres Corazones, lógicamente la traducción, del estado de Minas Gerais. Y luego se fue a Santos, a Bauru, que es en el interior de Sao Paulo. Sao Paulo y Minas Gerais son estados vecinos, para que la gente se haga una idea con respecto a República Dominicana. Es como si Pelé hubiera nacido en Barahona y la familia se hubiera emigrado o se hubiera trasladado para Santo Domingo. Esa sería un poquito la idea, para que la gente entienda lo que nos está explicando Atilio Díaz Fonseca. Hay una relación también, ya cuando Pelé juega con Santos. El Santos de la época es el mejor equipo del mundo en el año 60, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Fue 10 veces campeón del Estadual de Brasil, del estado de Sao Paulo. Fue muchas veces durante esos años 60 campeón en la Liga Brasileña, y también fue campeón de la Intercontinental 2 veces, hasta de la Supercopa que se hizo en Italia, en Milán, también fue campeón. Así que en esa década del 60, Pelé se convirtió prácticamente en ese ídolo, y fue el único jugador que ha ganado 3 copas. Recordemos, 1958 Suecia, 1962, aunque se lesionó en el segundo partido, en Chile, pero entonces ahí salió también la figura de otro mito, de otro ídolo que murió demasiado joven por sus problemas con el alcohol, como era Garrincha. Y luego la exhibición, que ahí yo tenía 10 años y fue mi primer ídolo, lo puedo confesar y confirmar, en México, 1970, donde con ese gran equipo que tenía, con Rivellino, Jairzinho, Tostão, Carlos Alberto, Gerson, Félix, Piazza, Brito, Everaldo, Clodoaldo, todo ese elenco de grandes figuras, ganó en la final a Italia 4-1 y dio toda una exhibición. Jairzinho marcó 2 goles y él marcó el primer gol de cabeza, porque Pelé, ahí estamos viendo, lo tenía todo. Era rematador de cabeza, era driblador, era ambidiestro, lo mismo disparaba con la izquierda que con la derecha. Había jugado futsal también en Sao Paulo de pequeño, y eso, como a la mayoría de jugadores brasileños, os da una cierta técnica distinta, porque él ha marcado muchos goles de puntera, de bico, como se dice en Brasil, y eso demuestra que el futsal es la modalidad del fútbol que hace que la técnica de los brasileños sea completamente distinta. ¿Qué nos puedes decir de esa amistad que luego hubo entre Pelé y Falcao, la gran figura mundial del futsal, también brasileño, y también de Santos, como Pelé, bueno, ídolos en Santos Fútbol Club?
Sim, o Falcão foi campeão por todos os clubes onde ele participou, né? O primeiro clube que ele ganhou a Liga Principal do Brasil foi em Atlético Mineiro, em 1999, né? Eu era o diretor desse clube. E depois o Falcão tinha um desejo por ele ser santista. O time que ele tem do coração, que ele torce, é o Santos de Pelé. E ele conseguiu ajudar na montagem de um projeto super vitorioso, né? Foi um projeto de um ano da Liga Nacional de Futsal do Brasil e essa equipe do Santos se tornou campeã da Liga e o Falcão era o grande ídolo, o grande jogador dessa equipe de Santos. E na época o Pelé sempre declarava, né, a sua paixão também pelo futsal, sempre apoiou essa iniciativa do Santos em ter uma equipe de futsal. E o Santos, sem dúvida, o Joaquim, é o time brasileiro que mais revelou jogadores de futebol oriundos, formados no futsal. O principal atual é Neymar, mas também Robinho, Diego, Ronaldinho. Ganso, todos vindos do futsal, né? O Santos é o clube do Brasil que tem o departamento de transição futsal-futebol que mais revela craques no Brasil. Para hacer una semejanza con aquí en República Dominicana nos gusta mucho hacer similitudes, hacer semejanzas. ¿Qué jugador nos puedes decir de los que hay actualmente en Brasil o de los que puedan surgir ahora que estén en edad juvenil se pueda semejar o parecer más a Pelé? Olha, Joaquim, Desde tu muito punto de difícil, vista, claro. muito difícil, né? Mas sem dúvida, né? O atleta que se aproximou um pouco mais do Pelé foi Ronaldinho Gaúcho. E atualmente, né, se coloca muita expectativa no Endrick, que joga em Palmeiras e recentemente foi vendido para a Espanha, né, para o Real Madrid. Atlético de Madrid, Sí. né? É um atleta que também com seus 17 anos já titular do Palmeiras, né? Com certeza nas próximas convocações da seleção brasileira ele vai estar presente. Então se coloca muita expectativa que ele realmente possa chegar um pouco próximo, né, do que foi o Pelé. Mas sem dúvida, dos atuais jogadores, né, é o Neymar, que por coincidência também é um atleta oriundo do Santos, né? Vestiu a camisa do Santos, foi aqui campeão brasileiro, sul-americano, está na seleção brasileira, eram próximos, né? Eram amigos. Então, mas assim, a gente fala que lembra, mas não se pode comparar. O brasileiro costuma dizer que o Pelé é incomparável, né? O Pelé é realmente o rei, é o maior e não tem como comparar nenhum jogador dos que vieram pós-Pelé com o que ele representou para o futebol mundial. Desde tu punto de vista también, y como torcedor, como fanático de Pelé y de Brasil, ¿cuál crees tú que ha sido el gol más carismático o el gol que tú recordarías? Hay muchos, porque él ha marcado más de 1.300 goles oficialmente, según las estadísticas, y bueno, hablamos del gol milenario, del gol de placa, que es un gol que no se pudo recoger en imágenes, fue un gol que le marcó a Fluminense, pero se llama gol de placa porque se hizo una placa de bronce en el estadio de Maracaná a raíz de ese gol marcado en Río de Janeiro por Pelé. ¿Cuál es para ti la imagen de un gol de Pelé? Joaquim, o Pelé dizia que o gol mais bonito que ele fez, não tem registro de filmagem, foi no estádio da Juventus, um time pequeno, né, mas que já disputou várias vezes o campeonato do estado de São Paulo,
onde Pelé pegou a bola no meio da cancha, no meio do campo, né, driblou 6 jogadores e fez o gol. Mas, infelizmente, não se tem uma imagem real. Existe uma montagem que foi feita via programas de computação deste gol. Agora, na Copa de 1970, eu tinha meus 10 anos e eu já acompanhava futebol, já era apaixonado, né? E acompanhei muito essa Copa de 1970. México. E em México. E a jogada principal do Pelé foi uma jogada que não foi convertida em gol, onde ele fez um drible de corpo no Mazurkiewicz, o goleiro do Uruguai. Acabamos de ver, acabamos de ver esa imagen contra Uruguay en semifinal. Essa é a imagem que realmente marcou, né, toda a minha geração, que a gente fala que foi um pecado essa bola não ter sido convertida em gol, que foi uma das jogadas, ou a jogada mais espetacular que eu pude assistir em toda a minha vida. Então, eu acho que o que marca, apesar dele ter feito mais de 1.300 gols, foi justamente uma jogada onde não foi convertido em gol e que o mundo todo lembra e coloca como a jogada más espectacular que se teve en una Copa del Mundo. Así es. Vamos a volver entonces, Atilio, si te parece, para que nos cuentes un poco. Vamos a pedirle a nuestro productor Ricky Hernández que nos pueda buscar las imágenes que nos has cedido, son fotos de Tres Corazones, donde tenemos la casa donde nació Pelé, que creo que se va a convertir muy pronto en casa museo, y las estatuas que hay en la ciudad de Pelé, la ciudad de Tres Corazones, para que nos cuentes un poquito cómo se vive en su ciudad natal el haber nacido allí Pelé y lógicamente ahora un día después de su fallecimiento. Três Corações é uma cidade pequena, né? Aproximadamente 70 a 80 mil habitantes. Ahí vemos las imágenes ya. Ese es el monumento en la estrada, en la carretera, el primer monumento que se hizo, los tres corazones debajo y arriba la figura de Pelé. Adelante, Isso, Atílio. Eu não estou vendo a imagem, mas com certeza é uma homenagem que fizeram a Pelé pelos Três Corações, onde ele faz aquele gesto característico que ele sempre fazia quando ele marcava um gol, de dar um murro, né, para o alto. Então foi uma bela homenagem que fizeram às margens da segunda estrada que temos aqui no Brasil, que liga São Paulo a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Fica no trevo, fica no entrocamento dessa estrada, né, que se chama Fernão Dias, para Três Corações. Fica a cerca de 4 quilômetros da cidade. Depois, dentro de Três Corações, tem a estátua do Pelé segurando a taça Jules Rimet, que foi nessa festa que eu contei há pouco para vocês. Né, sí, la estamos viendo, Atílio, la estamos viendo ahora. Y también hay que decir que el pabellón deportivo se llama Pelé Sound, en homenaje a él también. Pelé Sound quiere decir Pelé grande, ¿no? Digamos. Ahí estamos viendo imágenes y precisamente creo que tú ahí fuiste protagonista porque ahí actuó también Falcao, por eso decimos la relación siempre entre Pelé y Falcao. También tenemos una imagen de él que nos ha cedido, una imagen de los dos con un balón tocando las cabezas, pero ahí el equipo de Brasil Masters, campeón del mundo de futsal, ha actuado em várias ocasiões. A arena, né, o ginásio principal da cidade, se chama Pelezão, naturalmente, em homenagem ao Pelé. E nós tivemos a felicidade de trazer o Brasil Futsal Master para fazer já 2 jogos nesse belíssimo ginásio, né, com nomes consagrados do futsal do Brasil, já aposentados, né? E foi sempre uma festa muito grande. O Brasil Futsal Master, onde passa, é sempre uma festa, porque
são ídolos, né, que o futsal brasileiro já teve a nível de seleção brasileira, e também já tivemos lá no Pelezão, né, jogos oficiais da Liga Nacional de Futsal, onde o Falcão esteve presente com a sua última equipe, o Magnus, da cidade de Sorocaba, que fez um jogo contra o Minas Tênis Clube, e nós conseguimos lá cerca de 4.000 pessoas no Pelezão, numa festa belíssima, que foi realizado já nessa cidade, onde o Minas, que é do estado de Minas Gerais, trouxe o jogo para ser feito na cidade de Três Corações, e com certeza uma das maiores festas que esse poliesportivo, que o ginásio Pelezão já pôde assistir. Bien, Atilio, y ahora ya, después de este fallecimiento de Pelé, del ciudadano más ilustre de Tres Corazones, ¿qué piensas tú como vecino y lógicamente como amante del fútbol, como fanático de Pelé y del fútbol? ¿Qué piensas que puede ocurrir ahora a partir ya de mañana, después de sus exequias, con esa casa de nacimiento de Pelé? ¿Crees que puede ya ser, pues, un poco también como ocurre con las grandes figuras, tanto del deporte como de la política, que pueda haber una peregrinación constante a Tres Corazones para visitar? Ô Joaquim, essa casa ela foi inaugurada pelo Pelé, salvo engano, em 2012, né, que ele esteve na cidade, junto com seus familiares, com sua mamãe, que ainda é viva, né, completou 100 anos agora no mês de novembro. Então eles estiveram lá na inauguração dessa casa que se transformou em museu, que tem um número de visitantes razoável, mas a gente acredita que a partir de agora, porque essa casa ontem foi mostrada para o mundo todo, aqui em Brasil, todos os canais de TV mostraram essa casa, que foi muito bem montada, muito caracterizada, exatamente quando o Pelé lá nasceu nessa casa e lá residiu até os seus 3 anos. Então, acredita-se que a partir de agora, essa peregrinação ela vai ser cada vez maior. As pessoas passarem na cidade de Três Corações para fazer a visita a essa casa, tirar fotos nas 2 estátuas, né, que existem, tanto aqui tem dentro da cidade como aqui tem na rodovia, né, naturalmente conhecer o ginásio, a arena poliesportiva que leva o nome do filho ilustre da cidade, do Pelé. Então vai aumentar consideravelmente o número de visitas, com certeza. Bien, Atilio, pues un placer, como siempre, hablar contigo, hablar de fútbol, hablar de ese hecho luctuoso, pero que es totalmente actual y hemos querido que nuestros telespectadores vieran un poquito más el lado humano y no solamente el lado deportivo de Pelé. Así que te agradecemos mucho tu presencia en nuestro canal CDN Deportes, en esta revista deportiva. Y te emplazamos también, sabemos que tú eres un gran dirigente mundial del futsal, que pueda ser la posibilidad, ¿por qué no?, de que ese equipo que diriges, que eres el CEO, Brasil Masters Futsal, con Falcao, el ídolo del futsal mundial, y otros grandes jugadores, como hemos nombrado, podamos tenerte aquí en República Dominicana en breve. Quién sabe si algún patrocinador o alguien interesado. El futsal aquí es un deporte muy en auge, en la mayoría de colegios privados y colegios ya de toda República Dominicana se juega futsal. Sería un honor poder tenerte aquí junto con Falcao. Olha, Joaquim, seria maravilhoso, né? Seria uma experiência, uma oportunidade única se a gente conseguisse realizar esse projeto. Naturalmente que você, né, como grande amante do futsal, já fez inúmeros eventos, né, no mundo todo, a gente sabe da sua importância para o futsal a nível mundial, né, os seus conhecimentos, né,
o seu trânsito aqui dentro do Brasil, como na Espanha, na Rússia, em Portugal, agora aí na República Dominicana, a gente sabe que com a sua organização, isso realmente seria possível, né? A gente fazer uma excursão, levar o Brasil Futsal Master com esses grandes ídolos que a seleção brasileira já teve da modalidade de futsal, e naturalmente com o rei do futsal, que assim como o Pelé foi o rei do futebol, o Falcão hoje é o rei do futsal, reverendado pelo mundo todo, não só pelo Brasil. É um jogador fantástico que ainda não conseguiu ter um substituto na seleção brasileira de futsal e que o mundo todo acredita que dificilmente também teremos um outro Falcão. Então, se a gente conseguir realmente que você consiga essas parcerias, esses patrocinadores para fazermos essa excursão, seria fantástico. Ficaríamos muito agradecidos. Vamos a trabajar en ello y reiteramos muchas gracias, muito obrigado, Atílio Díaz Fonseca, y Pelé, el rey o rey, siempre estará en nuestros corazones y en nuestra mente. Muchas gracias. Muito obrigado, Joaquim, sempre à disposição. Grande abraço a você e a todos que nos ouviram aí em República Dominicana. Muy bien, gracias Atílio. Y señores, vamos a irnos a una pausa de publicidad y ha sido un placer como siempre estar con ustedes hablando de fútbol y de este hecho luctuoso, la muerte de Edson Arantes do Nascimento. Así que saludos futboleros. Cuando se hable de poder, no tiene comparación, no tiene comparación. Este domingo a las 6 de la tarde. El picheo saca batazo de fly profundo, descomunal, salvaje. Vuelve a vivir el especial, un lugar en la historia. Conoce la leyenda de Juan Francisco en la Lidó. Sabes que yo soy el único pelotero que tiene 40 años con el equipo. No te lo pierdas por CDN Deportes. Gracias a Miguel Batista.